Hola. En esta clase vamos a empezar a ver la función de partición en el toro. Este es un tema importante y que tiene sus complicaciones, entonces lo voy a hacer de dos maneras distintas, una vez como está hecho en el Polchinski y después como está hecho en el Blumenhagen-Lüsti-Tyson, que tienen como ópticas distintas, pero me parece que las dos son importantes para entender sobre todo la importancia de la invariancia modular, que es una de las simetrías muy importantes que aparecen por primera vez y que son muy importantes en la teoría de cuerdas. Cuando calculamos la integral funcional de la acción de Polyakov, lo que hicimos fue identificamos una porción de gauge, elegimos una configuración de cada conjunto de métricas que eran equivalentes por transformaciones de Weyl y diffeomorfismos, y localmente vimos que esto se podía hacer fijando la métrica, elegíamos una métrica que llamábamos fiducial. Esto siempre se podía hacer localmente, pero globalmente había obstrucciones según en qué superficie de Riemann uno está trabajando. Hay una diferencia entre el espacio de métricas y el grupo de gauge de la hoja de mundo. Entonces vamos a ver esto en particular en detalle en el caso del toro, y para eso conviene mirar primero el caso de la partícula. Supongamos que queremos calcular la integral funcional, ahora estamos en el caso de la partícula, tenemos que integrar sobre las métricas en la línea de mundo, los campos X, la exponencial de menos un medio, la integral en la línea de mundo de menos 1 x punto mu más e por m cuadrado. Esta era la acción de la partícula. Queremos hacer la integral funcional, pero considerando un camino cerrado, o sea, un círculo. La partícula ahora se mueve, forma un círculo en el espacio-tiempo, entonces la topología es la del círculo. El parámetro tau, que parametriza la línea de mundo, se puede tomar con valores entre 0 y 1. O sea, uno puede fijar el rango de valores que toma el parámetro y puede identificar los extremos. O sea, uno puede tomar campos E de tau y X mu de tau periódicos, en este intervalo, ¿no? En particular en el intervalo fijo. La tétrada tiene una única componente, en el caso de la partícula, y hay una asimetría local que es la elección del parámetro. O sea, esta acción es invariante de reparametrizaciones, y tenemos un parámetro, entonces tenemos suficiente simetría de gauge para fijar la tétrada completamente. Si miramos cómo transforma la tétrada, E' de tau' igual a E de tau, entonces supongamos que elegimos el gauge, elegimos E' igual a 1, fijamos la tétrada, entonces esto nos da una ecuación diferencial para tau', que podemos integrar con la condición de contorno que tau' de tau igual a 0. O sea, fijamos el origen de la nueva coordenada tau', y entonces podemos integrar esta ecuación
será la integral entre 0 y tau de tau 2' de tau 2'. Entonces, el problema acá es que, en general, tau', cuando tau igual a 1, es distinto de 1. O sea, el nuevo tau' no respeta la periodicidad original de tau. En general, resulta que tau', cuando tau es igual a 1, va a ser la integral entre 0 y 1 de tau de e de tau. ¿Y esto qué es? Esto es la longitud del círculo. Entonces, esto lo que nos dice es que no podemos fijar el gauge, o sea, elegir e' igual a 1 y simultáneamente mantener fija la región de coordenadas. O sea, podemos mantener fija la región de coordenadas, o sea, podemos tomar tau entre 0 y 1, y poner e' igual a L, o podemos tomar tau entre 0 y L y fijar el gauge e' igual a 1. O sea, en algún lugar tenemos que poner cuál es el tamaño del círculo, por así decirlo crudamente. Pero en cualquier caso, después de fijar la invariancia de gauge, queda una integral ordinaria sobre L, sobre la longitud del círculo. O sea, no todas las tétradas sobre el círculo son equivalentes por difiomorfismos. O sea, hay, de alguna manera uno tiene que decirle, en algún lugar va a estar la información del tamaño del círculo. O sea, hay una familia monoparamétrica de tétradas que son no equivalentes por transformaciones de coordenadas, que está parametrizada por L. Bueno, las dos descripciones, digamos, o fijar el gauge y poner la información sobre el tamaño del círculo en el rango de coordenadas, o fijar el rango de coordenadas y poner esa información en la elección de gauge, estas dos posibilidades tienen su equivalente en el caso del toro, en la cuerda. Bueno, en el caso del toro y en general en cualquier otra superficie de Riemann, pero en particular vamos a hacer el caso del toro. En la práctica lo que vamos a hacer es definir la integral de caminos usando una descripción como la primera, o sea, vamos a poner en el gauge la información sobre el tamaño del círculo y fijar la región de coordenadas, entonces donde podemos decir que los campos son periódicos en una región que está fija. Y después se puede convertir a una descripción como la segunda, donde uno tiene el gauge fijo y pone la otra información en el rango de la variación de las coordenadas. Hay una complicación adicional en el caso de la partícula con el fijado de gauge. Si uno elige la tétrada un valor constante, o sea, uno fija la tétrada a un valor constante, esta elección de gauge se mantiene si uno hace una traslación rígida del parámetro, o sea, si uno manda tau a tau más b, módulo 1, es decir, esto lo que dice es que no dijimos dónde poner el origen del sistema de coordenadas en el círculo. Entonces, fijar la métrica deja una parte de la simetría local sin fijar. Quiere decir que hay una discordancia en las dos direcciones. O sea, métricas que no son equivalentes de gauge entre sí y transformaciones de gauge que no quedan fijas al elegir la métrica.
Bueno, esto lo vemos en el caso de la partícula. Si vamos al caso del toro, hay algo parecido. O sea, la pregunta es, si uno mira, por ejemplo, los toros, digamos, un toro gordo y un toro flaco, heurísticamente se ve que estos dos toros no están relacionados por transformaciones conformes. Entonces, ¿cómo hacemos para tener en cuenta esta información? Entonces, el toro lo podemos definir eligiendo una región de coordenadas, digamos sigma 1 y sigma 2, supongamos que varían entre 0 y 2pi. Y los campos x mu de sigma 1, sigma 2 y la métrica en 2 dimensiones son periódicos en las 2 direcciones. O sea, podemos pensar el plano, el toro, como las identificaciones en el plano, o sea, sigma 1, sigma 2, equivalente a sigma 1, sigma 2, más 2pi mn con estos mn enteros. O sea, podemos pensar en el plano sigma 1 y sigma 2 con la identificación de puntos. Y la pregunta es hasta qué punto el espacio de campos es redundante por transformaciones de Weyl y diffeomorfismos. Ya habíamos visto cuando estuvimos estudiando las amplitudes de scattering que hay un teorema que dice que no es posible llevar llevar una métrica cualquiera, una métrica general, a la forma plana con una transformación de diffeomorfismos y o de Weyl que deje invariante la periodicidad. Pero sí se puede llevar a la forma de S cuadrado igual de sigma 1 más tau de sigma 2 al cuadrado, con tau un parámetro complejo que lo habíamos llamado el parámetro modular. Entonces, vimos que no siempre, digamos, la obstrucción para poner una métrica en la forma plana, manteniendo la periodicidad de las coordenadas, está en una superficie de Riemann general, está codificada en un número finito de parámetros, que son los parámetros modulares. En el caso particular del toro hay un parámetro complejo, y entonces lo que dice el teorema es esto, que no es posible llevar una métrica general a una métrica plana mediante una transformación de Weyl y de diffeomorfismos que deje invariante la periodicidad. Para ver esto, o sea, veámoslo nuevamente, o sea, podemos hacer primero una métrica plana, podemos hacerla con una transformación de Weyl que cumpla, que el factor de Weyl cumpla esta ecuación, ¿no? O sea, recordemos cómo están relacionados los escalares de curvatura por transformaciones de Weyl. Entonces, si elegimos un factor de Weyl que cumpla esta ecuación, podemos hacer una métrica plana. Si, digamos, si estamos en el toro en particular, donde la característica de Euler es igual a 0, o sea, en el toro tenemos que la característica de Euler es igual a 0, entonces
en el toro se puede mostrar que siempre se puede, digamos, expandiendo en automodos del laplaciano omega, siempre las condiciones de contorno, con condiciones de contorno periódicas, esto tiene una solución única, a menos de agregar una constante a omega. O sea, siempre se puede hacer una transformación de coordenadas para hacer la métrica plana, manteniendo las condiciones de contorno, a menos de, de agregar una constante a omega. Entonces, si hacemos una transformación a nuevas coordenadas, sigma tilde a, se puede llevar la métrica a una forma plana. O euclidia. Pero, igual que en el caso de la partícula, no hay garantía de que esto respete la periodicidad original. O sea, ahora la periodicidad que teníamos cambia con estos vectores U sub A y B sub A. O sea, una transformación a nuevas coordenadas, o sea, tenemos ahora la métrica plana. Hacemos una transformación a nuevas... Lo digo de nuevo. Tenemos una métrica cualquiera, podemos hacer una transformación para llevarla a una métrica plana, y ahora las nuevas coordenadas, sigma tilde, ponen la métrica plana, pero la periodicidad cambia. Entonces, se puede ver que la periodicidad cambia de esta forma, con unos vectores de traslación generales, UA y BA, y rotando y rescaleando el sistema de coordenadas, se puede hacer siempre U igual, que tome valores, que sea U igual a 1, 0. O sea, se puede elegir este vector UA de esta forma, y entonces esto deja la periodicidad, digamos, deja dos parámetros en la periodicidad que son las componentes de BA. O sea, uno siempre puede fijar UA a un valor fijo y poner toda la arbitrariedad en estos vectores BA. Entonces, si ahora uno define una variable compleja W, sigma tilde 1 más I sigma tilde 2, entonces la métrica ahora es plana, y la periodicidad es W equivalente a W más 2pi por M más N tau, con tau igual a B1 más I B2. Entonces, igual que en el caso de la partícula, no siempre podemos hacer una métrica plana manteniendo fija la región de periodicidad. O sea, el parámetro modular aparece en la métrica con condiciones de contorno fijas, como en este caso, o si queremos tener la métrica fija, o sea, la métrica plana,
entonces el parámetro modular va a aparecer en la transformación, o sea, la métrica es fija y el parámetro modular aparece en la periodicidad. Entonces, en este caso, el toro es un paralelogramo en el plano W, o sea, si dibujamos el plano W, el toro bueno, disculpen que no sé dibujar muy bien con este aparato. Bueno, entonces acá está tau y esto es 2pi tau más 1. Entonces, tenemos un toro con módulo tau en el gauge plano, ¿no? O sea, la métrica es de W barra. Bueno, acá quiere decir que el borde de arriba está identificado con el de abajo y el de la izquierda con el de la derecha, ¿no? Esto define un toro. Entonces, esta es una descripción en la que tenemos la métrica fija, plana, y la periodicidad está metida, digamos, el parámetro tau está metido en la región de periodicidad. La otra descripción es definir las coordenadas W como sigma 1 más tau sigma 2. Entonces, en este caso, la periodicidad original se preserva. Pero la métrica ya no es plana, sino que tiene la forma de sigma 1 más tau de sigma 2 módulo al cuadrado. Entonces, en cualquier caso, en cualquiera de los dos casos, la integral funcional ahora se reduce a dos integrales ordinarias sobre la parte real y la parte imaginaria de tau. Fíjense que esta métrica es invariante por conjugación compleja de tau y es degenerada para tau real. Entonces, podemos restringir esta región de integración sobre tau a imaginario de tau positivo. El semiplano superior en la integración sobre tau. Entonces, como en el caso del círculo, podemos poner estos parámetros tau en la métrica y dejar fija la región de periodicidad, o lo ponemos en la periodicidad y entonces la métrica queda fija. Este tau se llama parámetro de Teichmüller, o parámetro modular. Una diferencia con el caso del círculo es que no hay una expresión invariante simple para tau, así como teníamos la longitud del círculo. Y además, en el caso del toro hay una redundancia adicional que no tiene análogo en el caso de la partícula, y es que el valor tau más 1
genera el mismo conjunto de identificaciones que tau. Si uno reemplaza en la región de periodicidad, reemplazando mn por m-n, la periodicidad es la misma, y también si uno cambia, o sea, esto si uno cambia tau a tau más 1 y cambia estos números enteros mn por m-n, n, entonces se puede ver de la identificación que habíamos escrito acá, ¿no? Acá, si uno cambia, o cuando estaba escrito en términos de tau, en esta forma. Si uno cambia tau a tau más 1, entonces es como cambiar m por m menos 1, m menos 1, y n queda igual. Y también si uno cambia tau por menos 1 sobre tau y reemplaza mn por n menos m, la periodicidad no cambia. Y si uno lo aplica sucesivamente, estas transformaciones dan dos transformaciones que se llaman la transformación T, que manda tau en tau más 1, y la transformación S, que manda tau en menos 1 sobre tau. Estas dos transformaciones generan lo que se llama el grupo modular, tau' igual a tau más b sobre c tau más d, con a, b, c y d enteros, y a por d menos d por c igual a 1. Esto es lo que se llama el grupo modular. Estas son las transformaciones SL2Z ahora. O sea, el grupo modular las transformaciones que mantienen la región de periodicidad es el grupo SL2Z. De nuevo, como vimos en el caso de SL2C y SL2R, en realidad el grupo es el PSL2Z, porque uno puede multiplicar por menos 1 todos los coeficientes y la transformación queda igual. El grupo de matrices 2×2 con entradas enteras y determinante 1. Bueno, voy a repetir este análisis ahora siguiendo el libro de Blumenhagen. Vamos a ver de otra manera la diferencia entre dos toros que no son equivalentes por transformaciones conformes. Si volvemos a mirar estos toros gordo y el flaco, vimos que heurísticamente se ve que no están relacionados no son equivalentes por transformaciones conformes. A grandes rasgos uno puede pensar que el módulo es el cociente entre los dos radios del toro, ¿no? O sea, acá el toro tiene dos radios, uno en este ciclo, que lo vamos a llamar el ciclo A,
y otro en el ciclo B. Y entonces podemos considerar, como hacíamos recién, el plano complejo, o sea, describir el toro en función, en base a dos números complejos, que los vamos a llamar, o sea, vamos a hacer vamos a generar una red sobre el plano complejo y vamos a llamar estos dos números complejos lambda 1 y lambda 2. Y estos son tales que la parte imaginaria de lambda 2 sobre lambda 1 es distinta de 0. Entonces, definimos el toro considerando el plano complejo, llamemos esto el plano Z, complejo, y tomamos dos números complejos, lambda 1 y lambda 2, tales que imaginario de lambda 2 sobre lambda 1 es distinto de 0, y entonces lambda 1 y lambda 2 generan una red, que la vamos a llamar lambda, n lambda 1 más m lambda 2, con n y m enteros, y el toro se define haciendo las identificaciones. El toro se define con las identificaciones z, que es equivalente a z más n veces lambda 1 más m veces lambda 2, para n y m enteros, y lambda 1 y lambda 2 complejos. Es decir, el toro, entonces el toro es el plano complejo con las identificaciones lambda. Como lambda 1 y lambda 2 se pueden rescalear y rotar por la transformación conforme, o sea, si uno hace una transformación conforme, z' igual alfa z, con alfa complejo, entonces es claro que si tomamos el cociente lambda 2 sobre lambda 1, vamos a llamarlo tau, y esto también es complejo, tau 1 más i tau 2, entonces esto puede ser un invariante conforme, ¿no? O sea, lambda 1 y lambda 2 se pueden rescalear y rotar con una transformación conforme, entonces el cociente puede ser invariante por transformaciones conformes. Entonces podemos tomar lambda 1 igual a 1 y como tenemos libertad para intercambiar lambda 1 y lambda 2, podemos restringirnos a imaginario de tau positivo. Es la misma condición que encontramos antes mirando la métrica que podíamos elegir. Bueno, acá lo vemos de otra manera. Si definimos el toro en términos de estos nuevos parámetros lambda 1 y lambda 2, vemos que podemos hacer transformaciones conformes, de manera que nos dejen el parámetro invariante, y entonces esto nos permite fijar, por ejemplo, lambda 1, y restringirnos a imaginario de tau positivo. Entonces, los distintos toros
se caracterizan por puntos tau en el semiplano superior. Entonces, si pensamos en el plano complejo, ahora tenemos tau más 1, acá bueno, sacamos el 2pi, estamos entre 0 y 1. Entonces, los toros se caracterizan por puntos tau en el semiplano superior, donde los lados opuestos del paralelogramo están identificados, ¿no? Esto es lo que decíamos en el plano Z. En realidad nos restringimos al semiplano superior, y están identificados Z con Z más N tau. Y tau, como dijimos, es el parámetro de Teichmüller o parámetro modular. Este parámetro tau se puede cambiar por rescaleos y difeomorfismos, y el motivo es que hay que considerar difeomorfismos globales que no están conectados suavemente con la identidad. O sea, hay difeomorfismos que dejan el toro invariante, pero cambian tau. Y las imágenes de tau por difeomorfismos globales representan el mismo punto en el espacio de módulos. O sea, en el toro, los difeomorfismos globales son las operaciones siguientes. Tenemos, como dijimos, tenemos los ciclos A y B. Por ejemplo, podemos cortar el toro a lo largo del ciclo A. Podemos girar uno de los extremos en 2pi y volver a pegar los extremos, ¿no? Entonces cortamos el toro a lo largo de un ciclo A, le hacemos un giro de 2pi a uno de los lados y lo volvemos a pegar. Entonces, los puntos que estaban en un entorno, que estaban cerca unos de otros, antes del giro, cuando los volvemos a pegar, vuelven a estar cerca, ¿no? Después que los giramos. Pero este giro no está conectado a la transformación identidad, o sea, no está conectado a la transformación identidad. Y lo mismo se puede hacer alrededor del ciclo B, o sea, alrededor de los dos ciclos. O sea, cortamos el toro alrededor del ciclo B, le damos un giro de 2pi, lo volvemos a pegar, y entonces los puntos que estaban cerca antes del giro siguen estando cerca, pero esta transformación no es una transformación que esté conectada suavemente con la transformación identidad. O sea, no es una transformación que uno puede hacer infinitesimalmente. Estas operaciones, cortar, girar y pegar, se llaman giros de Den, twist, Den twist en inglés. Y son los que generan todos los difeomorfismos globales en el toro. Entonces, la acción, si miramos la acción de un giro de Den en el ciclo A, por ejemplo, sobre este toro, sobre tau, esto nos manda tau en tau más 1, y entonces nos mapea este toro original que teníamos ahora en este otro. Este es el giro de Den a lo largo del ciclo A. Y en términos de lambda 1 y lambda 2, esto corresponde a ser lambda 1 queda como lambda 1 y lambda 2 va a lambda 2 más lambda 1. Y esto
es equivalente a hacer tau a tau más 1. ¿Ok? Esto nos deja el mismo toro, el toro no cambió, pero esta es una transformación que no podemos obtener con un difiomorfismo a partir de transformaciones infinitesimales. Lo mismo para el caso del twist de Den a lo largo del ciclo B. Teníamos el toro original, cero, 1, tau más 1, y a lo largo del ciclo B lo que hace es esta transformación. Bueno, salió un poco fea. A ver si. Trato de hacer una línea paralela a aquella, de manera de mantener. Están demasiado. Bueno, no me va a salir. Vamos a borrar y hacer todo de nuevo. Entonces tenemos el toro original, vamos a dibujarlo con puntitos. Este es el toro original, este es tau más 1. Y ahora entonces ok, este es el nuevo toro, y cuando hacemos un twist de Den a lo largo del ciclo B. Entonces, para traer el paralelogramo a la forma estándar, hay que rotarlo y rescalearlo. Entonces, esta combinación combinada nos manda tau en tau sobre tau más 1, y esto corresponde a hacer lambda 1 a lambda 1 más lambda 2. O sea, acá teníamos lambda 1 y lambda 2 en estos lados, y ahora hacemos lambda 1 más lambda 2, nos dio este lado, y lambda 2 queda invariante. Las dos transformaciones, estas dos transformaciones, tau que va a tau más 1 y tau que va a tau sobre tau más 1, generan el grupo SL2Z, que mandan tau a tau prima igual a tau más D sobre C tau más D, el grupo modular con A, B, C, D enteros, y A por D menos B por C igual a 1, que vimos que es el PSL 2Z. Este es el grupo modular, y bueno, se puede ver que efectivamente una transformación general es lambda que va a D lambda más lambda 1, ¿no? Lambda 1 que va a D lambda 1 más C lambda 2, y lambda 2 que va a B lambda 1 más A lambda 2. Estas son las transformaciones equivalentes a las MN que hacíamos en el caso de Polchinski. Un punto fijo, a ver,
perdón. Entonces, las matrices SL2Z más menos ABCD generan la misma transformación de tau y, bueno, o sea, uno se puede ver, ¿no?, que transformar lambda 1 y lambda 2 es equivalente a estas transformaciones en tau. Y el parámetro tau, sujeto a la relación de equivalencia, esta que está acá, el parámetro tau sujeto a esta relación de equivalencia describe toros que no son equivalentes por transformaciones conformes. O sea, estas transformaciones mapean todos los toros que no son equivalentes por transformaciones conformes. En términos de matrices SL2Z, los twists estos de Den, los giros de Den, tienen esta forma alrededor del ciclo A. Estos son 1, 1, 0, 1. Y alrededor del ciclo B, 1, 0, 1, 1. Entonces, bueno, esto es para los giros de Den, pero en lugar de estos giros de Den se suelen usar estos generadores que vimos recién del grupo modular, que son la transformación T, que manda tau a tau más 1, y la transformación S, que manda tau a menos 1 sobre tau. Estas son las transformaciones modulares que generan el grupo modular. Lo que se puede ver es que T, si uno hace T por S por T, esto le manda tau a tau sobre tau más 1, que es lo que habíamos visto con el twist de Den a lo largo del ciclo B. Y cualquier elemento de SL2Z se puede componer con transformaciones S y T. Cualquier punto en el semiplano superior está relacionado por una transformación modular PSL2Z a un punto en la que se llama la región fundamental. Entonces vamos a definir la región fundamental F. Que es la siguiente. Menos un medio real de tau menor o igual que 0, módulo de tau al cuadrado mayor o igual que 1, y 0 menor que real de tau menor que un medio, módulo de tau al cuadrado mayor que 1. Este es el espacio modular del toro. O sea, todos los puntos, a ver, vamos a dibujarlo primero. Tenemos, por ejemplo, si este es 0, menos 1 y 1, ay. Bueno, este es un círculo de radio 1, acá hay otro círculo de radio 1,
Acá hay otro círculo de radio 1. Este es -1/2. Acá es 1/2. Y esta es la región fundamental. O sea, toda esta parte que estoy rayando es lo que llamamos la región fundamental. O sea, la parte real de tau entre -1/2 y 0. En realidad esto está identificado, esta porción, vamos a llamarla 1, identificado con 1'. Esta región, esta línea 2, identificada con 2'. O sea, es como una región que está enrollada, ¿no? O sea, este F es el espacio modular del toro, y los puntos en F describen toros no equivalentes por transformaciones conformes. O sea, los puntos, toda esta región fundamental describe toros no relacionados por difeomorfismo Sibay. La transformación S, si hacemos una transformación S, mapea la región fundamental que sombreé acá en esta parte de acá, en la parte esta de abajo. Y la transformación tau, la transformación T, digamos que lleva tau a tau más 1, lo mapea en una región equivalente por acá, ¿no? Entonces hay infinitas regiones equivalentes en el plano complejo que están relacionadas por transformaciones S y transformaciones T. Cualquier imagen de F puede servir para parametrizar el espacio de módulos del toro. Recuerden que habíamos llamado el espacio de módulos, lo llamábamos M, D, donde D indicaba la dimensión. Ahora esto tiene dimensión 1, complejo, porque en el toro tenemos un único parámetro modular tau. Entonces, cualquiera de estas, hay infinitas regiones en el plano complejo que describen todos los toros que no son equivalentes por transformaciones conformes. Cualquiera, o sea, podemos elegir una de ellas cualquiera, ¿no? Bueno, algo importante es que el grupo modular no actúa libremente sobre el espacio modular. O sea, el punto tau igual a i es un punto fijo de las transformaciones. Este es un punto fijo de la transformación S, que manda tau a -1 sobre tau, que tiene S cuadrado igual a 1, y tau igual a la exponencial de 2pi sobre 3 es un punto fijo de la transformación S por T, que manda tau en -1 sobre tau más 1. Y esta tiene S por T al cubo igual a 1. Entonces, bueno, debido a estos puntos fijos, son puntos fijos de la transformación, entonces esta M1, o sea, el espacio de módulos del toro, no es una variedad suave, sino que se llama un orbifold. Esto lo menciono porque quizás lo vamos a volver a ver
cuando compactifiquemos. Pero bueno, simplemente para orbifolio sería en castellano. Bueno, esto es simplemente un comentario. Y entonces, como es irrelevante cuál es la región que elegimos, o sea, podemos elegir F o FT o FS, el integrando de las amplitudes de la cuerda a un loop, o sea, cuando estemos calculando amplitudes de scattering en el toro, tiene que ser invariante por transformaciones modulares. O sea, estas transformaciones de tau a tau prima, que va como a tau más b sobre c tau más d, tiene que dejar invariante las amplitudes de las cuerdas. Y este requerimiento de invariancia modular es muy importante, ya vamos a ver, tiene muchas consecuencias. En particular, lo vamos a encontrar cuando hablemos de la cuerda heterótica, porque la invariancia modular impone restricciones muy fuertes sobre los grupos de gauge que pueden haber, y esto está muy relacionado también con anomalías que aparecen en la teoría de espacio-tiempo, en la teoría efectiva. Este requerimiento de invariancia modular, en particular la invariancia por las transformaciones S, refleja la arbitrariedad en cuál de las dos coordenadas sobre la hoja de mundo llamamos tiempo, ¿no? O sea, como estamos en espacio euclidio, da lo mismo elegir sigma o tau. Y esto vamos a ver que juega un rol importante también en el cilindro. En el cilindro, cuando miramos el cilindro, podemos pensarlo como una cuerda cerrada que se propaga, si esta es la dirección temporal, entonces esto lo podemos pensar como una cuerda cerrada que se propaga en tau libremente, o si elegimos el otro sentido, ahora tau no es el parámetro modular, ¿no? Sino que es el tiempo en la hoja de mundo. Si lo elegimos en este sentido, sí, por ahí esto puede llegar a confundir. O sea, tau es el parámetro modular y acá tau es el tiempo. Entonces, si lo elegimos en este sentido, podemos ver que, por ejemplo, si cortamos el cilindro y pensamos que estos círculos corresponden a la línea que describe el extremo de la cuerda abierta, entonces esto es una cuerda abierta que se desplaza en este sentido y forma un loop. Entonces esto sería un diagrama árbol de cuerda cerrada, y este es un diagrama de un loop de cuerda abierta. Según como elijamos la coordenada tiempo, podemos pensarlo como una cuerda cerrada o como una cuerda abierta. Bueno, esto vamos a ver que juega un rol importante cuando veamos la amplitud de un loop de cuerda abierta. Bueno, esto con respecto al toro. Si vamos a superficies de Riemann de género mayor, habíamos visto que cuando las superficies de Riemann para género mayor o igual que 2, en este caso no hay isometrías conformes, pero hay 3G menos 3 parámetros de módulos complejos. No lo voy a discutir, o sea, acá en el toro hay un único parámetro complejo, en una superficie de Riemann de género mayor o igual que 2 hay 3G menos 3. Esto es lo que hace que sea bastante complicado el cálculo de amplitudes de scattering en superficies de Riemann. No lo voy a discutir en el curso, es bastante interesante, está muy bien discutido en el Blumenhagen-Lustig-Tyson. También está en Polchinski, pero me parece más claro en el Blumenhagen. Bueno, voy a hacer un descanso y después voy a volver a resumir un poco esto que por ahí a veces cuesta un poco de entender, y después vamos a empezar a calcular la función de partición
en el toro.